Nuevamente, bienvenidos a estos diálogos que estamos realizando desde las comunidades Yachachikucs, y como ustedes conocen en todo este recorrido, seguimos nosotros visualizando al modelo planteado por nosotros, me refiero a las comunidades Yachachikucs, desde el elemento de encuentro, geoeconomía y negociación internacional. Para continuar con el tema relacionado a lo aprendido a la CHEI, habíamos finalizado el último diálogo enfocándonos en la parte del capitalismo, ¿no? Recuerden ustedes que habíamos hablado respecto a la economía capitalista. Pues dentro de uno de los esquemas fundamentales o tradicionales, como se ha venido manejando, son con las teorías clásicas. Y ya hablando de comercio internacional, nosotros planteamos para el día de hoy el diálogo desde lo que son las ventajas competitivas y las ventajas comparativas. Queremos, eso sí, indicar que vamos a tratar desde nuestro modelo y desde la complejidad, en donde evidentemente tratamos de presentar precisamente esa flexibilidad del modelo abordado desde la complejidad, con la finalidad de no solamente enfocarnos en temas económicos exclusivamente, sino más bien cómo podemos abordar desde otras ópticas y desde otras visiones las teorías económicas, sí, de la ventaja competitiva y de la ventaja comparativa, pero dándole un toque y dándole un trasfondo complejo en el cual interactúan otras variables que pueden asociarse y que pueden estudiarse precisamente para comprensiones distintas y diferentes solamente de un toque puramente o eminentemente económico. Ustedes saben que, como siempre en estos diálogos de las comunidades, me acompaña o hacemos este diálogo en conjunto con Jorge, así es que le quiero dar la bienvenida para que comencemos el tema. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola Armando, buenos días, muchas gracias, buenos días con todos. Es muy importante este reto que nos hemos trazado para la conversación del día de hoy, porque mira, uno quisiera abordar un tema como este bajo aquella perspectiva que se nos ha brindado siempre. Es decir, mira, siempre hemos analizado el tema bajo un enfoque eminentemente económico y nos tocaba regresar la vista atrás, muy atrás diría yo, para tomar como referencia a los economistas clásicos. Porque de repente estos conceptos sí nacieron desde ahí. Acordémonos nosotros que la ventaja absoluta nacía desde Adam Smith. Y acordémonos también que la ventaja comparativa nacía desde David Ricardo. Claro, ellos con su cosmovisión de mundo, de su época, lo plantearon y dejaron sentadas las bases sobre las cuales muchos pensadores han ido poniendo su conocimiento, y muchos pensadores han hecho también sus críticas, unos a favor, unos en contra, pero que de una u otra manera se han ido gestando sus posiciones. Entonces, Armando, yo lo que quisiera en este día es que nos salgamos un poquito del concepto económico, así como tú dijiste, porque mira, cuando revisábamos un poco de elementos para poder abordar el tema, como que esos elementos nos resultan muy deterministas, digamos así. Y nosotros sabemos que dentro de ese concepto determinista, dejamos de lado muchas dimensiones que pueden nutrir al estudio. Y precisamente al pregonar nosotros el pensamiento complejo, deberíamos tratar de abordar este tema precisamente desde lo sistémico, ¿no? Que es uno de los enfoques de pensamiento complejo, y por lo menos hacer un intento de ejercicio interdisciplinario para definir a estos temas. Ahora, mira, aquí mira lo primero, tratar de hacer un recordatorio. Adam Smith nos decía que un país puede tener o alcanzar una ventaja absoluta simplemente por el hecho de contar con ciertos factores de la producción que hagan
¿ya? Que en términos absolutos, y ya redundé, ¿ya? Que en términos absolutos puedan alcanzar ciertas dimensiones de diferenciación para con respecto a otros. Es decir, si traducimos este tema a un concepto individual, podríamos decir que una persona, por ejemplo, durante toda su vida, hizo mucho ejercicio, estudió bastante, empezó a trabajar desde jovencito, digamos así, consiguió una muy buena pareja, consiguió unas muy buenas relaciones sociales, ¿ya? Y todos esos atributos lo que hacen es que él en su interior tenga una ventaja competitiva, ¿sí? Aparentemente, pero es un lado suyo, ¿ya? Es ese lado en el cual yo me siento con estos atributos y digo, puedo salir a competir, ¿no es cierto? Si nos vamos al lado empresarial, seguramente las empresas hacen lo propio, es decir, organizarán su portafolio de productos, le pondrán una marca, si algunos tienen la posibilidad de registrar patentes, pondrán una patente, si pueden ahorrar sus costos de producción, los ahorrarán. Si tienen la capacidad para realizar inversiones extranjeras y poner en maquiladoras sus productoras, lo harán. Entonces, al interior de las gestiones que realiza la empresa, seguramente también van a tener una ventaja competitiva interesante. Ahora, si eso lo traducimos a un país, claro, el país tendrá diferentes sectores de la economía desarrollados. Vamos a suponer que yo tengo desarrollado muy bien el sector agrícola, de pronto también tengo desarrollado muy bien el sector manufacturero, de repente dentro del sector manufacturero yo tengo muy bien desarrollado la industria del acero, y así, ¿no? O la industria automotriz. Entonces, la sumatoria de todos esos entornos, aparentemente, como país, nos van a dar una ventaja competitiva porque yo sé que estoy haciendo mis labores de una determinada forma para que pueda ofertar mis productos y los servicios a nivel internacional. Entiendo yo que más o menos va por ahí el tema de la ventaja competitiva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros precisamente tenemos que entrar en competencia. Y cuando entro en competencia, yo sé que estoy hablando de que voy a entrar a un sector industrial preestablecido. No nos olvidemos la definición de sector industrial, ¿no? O sea, un conjunto de empresas y un poquito más abajo, que tienen un mismo portafolio de productos, ¿ya? Y por lo tanto se dedican a un mismo giro de negocio. Entonces, en el sector industrial nosotros manejamos temas de turismo, por ejemplo, la industria del turismo, ¿no es cierto? La industria de venta de policarbonato, la industria de lo que sea. Esas son las industrias. Entonces, yo creo que una de las primeras claves en el tema de la competitividad es identificar el sector. ¿En qué sector estoy para que podamos nosotros decir que voy a entrar en competencia, que es lo competitivo? Ahora, creo yo que para avanzar un poquito al lado comparativo, seguramente eso ya no depende mucho de la empresa, Armando, porque yo tengo mis dominios como empresa, ¿no? Y ese tema seguramente ya ingresa al punto de vista de cómo es percibido desde el consumidor o desde los importadores internacionales o lo que sea, cómo es concebido bajo esa perspectiva, ¿no es cierto? Porque ellos ya no van a tener solamente la visión de una empresa, sino van a tener la posibilidad de empezar a gestar negocios con varias empresas de varios países y por lo tanto van a poder comparar todo aquello que todas le entregan a Armando. Ese sería el primer concepto, el primer contexto, perdón, Armando. No sé si tú puedes aportarnos. Sí me gustaría, porque con lo que tú estás explicando, estamos hablando de que ingresarían a estas propuestas de visibilidad del comercio internacional o los negocios internacionales nuevas variables que de pronto en las fórmulas o en los modelos econométricos que históricamente o tradicionalmente se han manejado podrían darnos otra óptica sobre la parte de los procesos
y sobre la parte de entender las ventajas, ¿no? Y sobre la parte de entender las ventajas. Por ejemplo, normalmente o tradicionalmente existen inclusive modelos econométricos, fórmulas matemáticas que nos permiten a nosotros establecer precisamente los negocios internacionales, ¿no? Por ejemplo, la famosa fórmula del poder de compra de los importadores, ¿no es cierto? El poder de compra de los importadores, que los economistas nos pueden entender bastante bien, o quienes están estudiando la parte de comercio internacional. De igual manera, nosotros podríamos hablar de la famosa fórmula del saldo de la balanza comercial, que está dado por las exportaciones menos las importaciones. Es decir, a lo que quiero llegar es lo que tú planteas, Jorge, la probabilidad o la posibilidad de que nosotros sugiramos que en estas fórmulas ingresemos otra variable. Lo que tú acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la percepción del consumidor? Otra de las fórmulas que recuerdo es los mercados de apertura, que los mercados de apertura están dados por las exportaciones más las importaciones, dividido para el PIB del país y eso multiplicado por 100. Entonces, ¿qué sucedería? Más bien dicho, ese es el aporte concreto. ¿Qué sucedería el momento que nosotros ingresamos otra variable a ese tipo de modelos o de fórmulas? Permítame llamarle fórmulas, así de simple y sencillo. Acuérdate tú que ya Amartya Sen precisamente presentó, sin desviarme del tema desde luego, pero Amartya Sen aportó con otra variable para medir el índice de desarrollo humano, ¿no es cierto?, pedido por la ONU. Entonces, al aportar con otra variable, ¿cómo se visualizaría, en este caso, el concepto de ventaja competitiva y el concepto de ventaja comparativa? Porque no nos olvidemos que estas dos teorías, que son bastante ya antiguas y que por eso precisamente reciben críticas, como te decía, fuera de la cámara, Jorge, por eso recibe críticas, ¿no es cierto? Entonces, las dos teorías, tanto de Smith con absoluta y la de Ricardo con la comparativa, entonces reciben críticas que se abordan más o menos desde la década del 2000. Para Paul Krugman es uno de los que le levanta críticas precisamente por la ausencia de diferentes variables en las propuestas hechas por estos autores clásicos. Y Krugman dice que no se puede considerar una ventaja absoluta, ¿sí?, ni una ventaja competitiva, porque, por ejemplo, en esas fórmulas no están considerados, por ejemplo, los costos de transporte y justo lo que tú dijiste, las preferencias de los consumidores. Cosa que concuerda, Carbour concuerda, este autor, dice estar de acuerdo con lo que manifiesta Krugman, pero le suma algo más. Dice que ¿dónde quedan las fronteras de las posibilidades de producción de cada país? ¿Dónde quedan? Hacen una crítica, no están falseando las teorías propuestas por los autores clásicos, ¿no? Y a esto también se suma otro autor, Appleyard, ¿no es cierto?, que manifiesta en cambio que la producción de un país debe ser motivada, visualizado siempre desde las ganancias que puede obtener el país que genera, en este caso, el país que exporta, llamémosle, ¿no? Sí, el país que exporta. Y en fin, podríamos hablar de diferentes autores. También tenemos a Salvador Dominic, que manifiesta que las ausencias de costo y de transporte de preferencias no pueden dar una verdadera ventaja absoluta ni una verdadera ventaja competitiva. Es decir, que se estaría obviando de ciertas variables que podrían cambiar en este caso las reglas del juego o los equilibrios o los valores o los montos económicos que de pronto alguien podría obviar en los modelos propuestos, en los modelos tradicionales propuestos, ¿no? Y a esto se suma Taylor con un poquito más en el 2011, con un poquito más de énfasis. Dice que ¿qué sucedería si a las famosas teorías o fórmulas o modelos
de las ventajas planteadas por Smith y Ricardo, se suman las preferencias de los consumidores como influencia, ¿sí? Como influencia directa en los procesos de negociación y en los procesos de comercio, ¿no? Por lo tanto, claro, denota sin duda alguna, estos autores que no están a favor, que sería importante e interesante hacer otro tipo de análisis, y eso precisamente, Jorge, es lo que nosotros estamos planteando en el modelo. Sí, para concluir con esta parte de los autores que un poquito no están muy de acuerdo con el contenido. Mira, hay un autor que interesantemente, Berumen, en el 2006 dice que ¿qué pasa si a eso también le sumamos a estos modelos las curvas de la indiferencia, ¿no? Entonces, ¿a dónde irían las ganancias que se derivan del comercio internacional? Nuevamente nos demuestra que el efecto del transporte, ¿sí? Nuevamente nos demuestra que el aspecto del transporte jugarían un papel fundamental. Entonces, sí, críticas, insisto, son críticas, no es que son nuevos modelos, ni es que son falsaciones. Entonces, claro, yo quería aportar con esta parte, Jorge, desde la explicación que tú estabas brindando, con los ejemplos que tú estabas brindando. Y he aquí en esta primera parte de nuestra alocución, sin duda alguna, lo que vamos a seguir abordando o lo que vamos a seguir profundizando en el diálogo, precisamente es ir sumando, no sé si llamarle elementos, no sé si llamarle variables, no sé si llamarle temas, pero que sin duda alguna, como hemos venido diciendo, es un nuevo mecanismo, es una nueva visión, son nuevos aportes que estamos tratando de realizar desde una visión de una comunidad que maneja un modelo basado en la parte de la complejidad y en la parte de esas teorías que abrigan la complejidad, es decir, la teoría del caos, es decir, la teoría de la información, de la comunicación, de la cibernética y de los sistemas, que son las 5 grandes teorías donde se apalancó Edgar Morin, pero que sin duda nos trasladan a pensar que también desde estas ópticas pueden ser visualizadas temas, como tú lo dijiste, han sido tratados linealmente desde la simplificación o desde el modelo de la visión cartesiana, mi estimado Jorge. Sí, Armando, muchas gracias. Mira, el tema en realidad se vuelve complejo porque nosotros podemos irle sumando muchas directrices, muchas condiciones de encuentro. Mira, en este momento quisiera plantear retomando simplemente lo que tú habías mencionado en tu diálogo, cuando decías que deberíamos nosotros con estos enfoques tratar de manejar conceptos de equilibrios. Es decir, de repente sí, o sea, siempre estas teorías de comercio internacional trataban de aunar un equilibrio, porque no nos olvidemos que al final de cuentas lo que se pretendía es que la balanza comercial por lo menos sume cero, cosa que es bastante complicado, una suma cero en una balanza comercial, y que la preferencia sea que la balanza comercial sea positiva. Entonces, de repente ellos le tomaron a la balanza comercial como una variable dependiente y desarrollaron sus teorías, las de la ventaja competitiva y ventaja comparativa, para que esta balanza comercial se haga positiva, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los grandes enfoques. Recordemos nosotros que a partir de esos equilibrios, ¿no? Seguramente se generará un bienestar para la sociedad, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, mira, pero quisiera incluir en este conversatorio a la teoría de juegos de Nash, porque recuerda tú que Nash veía ya en los equilibrios, veía seguramente una nueva propuesta económica, ¿sí? Y recordemos la escena que él ponía en la película Mentes Brillantes, si es que mal no recuerdo. De la rubia. Sí, de la rubia.
Entonces, ahí se encontraban, me parece que eran 3 o 4 amigos en un bar, y veían a unas 3 o 4 chicas en un bar, y de repente una de las chicas era rubia, y parecía que en esa época estaban de moda las rubias, o eran más atractivas, no sé, ¿sí? Pero los amigos de Nash, todos le quedaban viendo a la rubia, y todos querían abordarle a la rubia, ¿no? Y a las otras personas les dejaban a un lado. O sea, yo me pregunto, y creo que es la pregunta que también se hacía Nash, y decía, si todos van atrás de la rubia, las 3 o 4 personas entran en competencia por la rubia, ¿sí? Al entrar en competencia por la rubia, las otras personas, las otras mujeres, quedan de lado, ¿no es cierto? Pero nosotros fijamos los ojos en una y a las otras no les vimos. Y Nash decía, aguanten, ¿por qué no nos comportamos de una manera diferente? ¿Por qué no cada uno ve a una de las mujeres y todos van a tener una mujer y seguramente la rubia se queda a un lado, ¿no? Entonces, mira, más o menos va por ahí, porque si le ponemos desde el punto de vista de los muchachos, ellos van a entrar en competencia, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la rubia, ella va a tener la posibilidad de manejar comparaciones, porque ella sí puede comparar, lo que nosotros no. Nos hemos entrado en competencia, en cambio ella está entrando en la comparación para ver con quién posiblemente pueda quedarse, y seguramente no se queda con ninguno, ¿no? Ahí está la gran diferencia entre competitividad y lo comparativo desde el famoso equilibrio de Nash. Y también recuerdo que muchos de los modelos de Nash se fueron introduciendo en algunos sectores económicos y en algunos sectores de la banca. ¿Qué era lo privilegiado? Lo privilegiado era de que uno trate de realizar y ajustar sus estrategias de tal manera de que todo entre en equilibrio, ¿sí? Es decir, ahí no es que me voy desde la perspectiva de que genero una ventaja competitiva y soy el que gano y de repente los otros pierden, no, sino que todos equilibrémonos para que todos ganemos. Esa era la idea. Entonces, por ejemplo, recuerdo cuando desarrollaba Tata los modelos de todo uno, entonces pensaba ya bajo esa perspectiva. El emisor de la tarjeta de crédito, pongo el nombre, Diners, ejemplo, ¿sí? Ellos tienen que tener una determinada rentabilidad o utilidad. Muy bien. Pero, para abajo, los canales comerciales que utilizaban la tarjeta de crédito, ¿no? Que también tienen que tener una utilidad. Me voy para el otro lado. Los consumidores, ¿no? Que tenían que hacer uso de la tarjeta de crédito desde la perspectiva del canal, que también tienen que tener una utilidad. Entonces, todos debían tener la utilidad. Ese es el concepto. Entonces, si se logra equilibrar el sistema de una manera tal, todos van a salir beneficiados. Entonces, debería haber una competitividad sana para que todos sean beneficiados. ¿Qué es lo que yo también creo que debe darse en el comercio internacional? Pero, ojo, la utilidad medida bajo diferentes argumentos, ¿no? Me regreso nuevamente al tema de la tarjeta de crédito. Diners tendrá una utilidad ¿en qué? En dinero, ¿no? La empresa que utiliza la tarjeta de crédito, es decir, el canal, tendrá también su utilidad en dinero. Y seguramente el consumidor tiene su utilidad bajo la perspectiva de satisfacción. Si quedó satisfecho, si es que la tarjeta de crédito le sacó del apuro y pudo comprar lo que quiera, vamos a seguir consumiendo tarjetas de crédito. La cosa es simple, ¿es verdad? Y entramos bajo esa perspectiva del equilibrio. Algún rato nosotros hicimos, y aquí les invito a que vean, aquí en la página está un estudio de comercio internacional de piensos, ¿no? Un estudio que desarrolló una persona egresada de comercio internacional. Entonces, en ese estudio de comercio internacional de piensos, lo que se le puso como método era precisamente a la teoría de juegos. Y se trataba de buscar cuál era la mejor elección en la exportación de este tipo de
mercancías, que era alimentos para animalitos, ¿no? Si es que de repente yo puedo visualizar con el enfoque de algunas variables, si era mejor exportar los piensos a Panamá, a Colombia, al Perú, algo así era el tema, ¿no? Y claro, o sea, si ponemos en juego algunas de las dimensiones que tomábamos en consideración, les va a salir bajo el enfoque de juegos cuál es el equilibrio que nosotros quisiéramos tener. Entonces, miren, esta competitividad visualizada en primera instancia con una de las teorías, que son teorías no nuestras, porque la teoría de juegos no es una teoría nuestra, esa es una teoría económica pura, ¿no es verdad? Porque es pensada de una manera alterna, diferente al típico concepto de lineal en el cual se maneja la economía, porque normalmente la economía se la maneja con una variable dependiente y muchas independientes y tratamos de ver cómo juegan. No, a nosotros nos interesa identificar variables interdependientes, para ver cómo se desarrolla un sistema, Armando. Sí, totalmente de acuerdo. Y dentro de esto, lo que yo te decía precisamente, Jorge, la importancia de esa breve introducción que tú le das para pasar a los temas de las teorías, porque mucha gente se va a preguntar ¿y qué hace ahí Darwin? ¿Y qué hace ahí la psicología? Y todo lo demás, y ya vamos a explicar. Pero eso es abordar, y eso es dar la posibilidad holística de abordar un tema visualizado desde diferentes aristas. Y el ejemplo que tú acabas de poner de la teoría de Nash, la teoría de juegos de Nash y cómo se puede aplicar, indudablemente que nos traslada a tener nuevas ópticas para nuevas opiniones. Tú hablaste de ese trabajo de la señorita estudiante que se graduó y que de paso fue un muy buen trabajo porque fue un trabajo interdisciplinario. Participaste tú como ingeniero comercial y especialista en comercio, participó como estudiante, participó un colega de la Politécnica Nacional, si no mal recuerdo, especializado en modelos matemáticos. Participó, me parece que el criterio de algún economista y, si no mal recuerdo, de un estadístico, ¿no? Sí. Entonces, claro, y esto vale la pena contarlo, ¿no? Porque estamos haciendo diálogos precisamente para el tema. Cuando la señorita presentó el tema, llamó mucho la atención y, más que llamar la atención, levantó polvareda, ¿no? En aquellas personas que tenían que aprobar el tema, y precisamente una de las inquietudes, si no mal recuerdo, fue, no, pero ¿qué sentido tiene aplicar un modelo tremendamente matemático en el comercio internacional y los negocios internacionales, que es la carrera a la que hacemos mención? Y caramba, cuando se fue desarrollando, parece que fueron entendiendo un poco ese abordaje desde diferentes ópticas, que decía, desde diferentes visiones de un solo tema. Y sí, era Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Panamá, si no mal recuerdo, ¿no es cierto? Entonces, caramba, cómo se convertía a través de una teoría de juegos la atractividad de los mercados y cuándo se movía, y qué sucedía con esa atractividad de los mercados cuando se movía una variable. ¿Qué es lo que deben hacer las empresas, ¿no? Para quienes nos están escuchando, sobre todo si pertenecen al sector empresarial y al sector académico, me refiero a los señores discentes o estudiantes. Caramba, qué interesante ponerse a pensar, a desarrollar verdaderos modelos holísticos con otras variables, como decíamos al inicio cuando comenzamos a hablar de la introducción a la ventaja absoluta y comparativa, Jorge. Caramba. Entonces, ¿cómo nos va a permitir visualizar las reglas del juego independientemente de las variables que corresponden a la famosa balanza comercial, Jorge, ¿no? Por un lado. Por otro lado, además de lo que tú mencionas, uno de los tantos ejemplos que podríamos poner, a mí se me ocurre hablar, en cambio, desde el modelo complejo, desde la teoría de sistemas, que también decías tú. Uno de los más grandes sistemas económicos que conoce la política ecuatoriana, y no me refiero a la política pública, sino a la política ecuatoriana, es decir, para todos los actores, es, por ejemplo, la teoría de sistemas, ¿no es cierto?
sistema, el comercio internacional y los negocios internacionales son abordados precisamente como un gran sistema, ¿sí? Como un gran sistema que nos permite a nosotros entender la interactuación de subsistemas, porque eso es el comercio internacional, ¿no es cierto? Y los negocios internacionales. Entonces, si nosotros abordamos CIF, es una parte de la fórmula. FOF es una parte de la fórmula. Ad valorem es una parte de la fórmula. Sistemas de logística internacional es una parte de la fórmula. Es decir, es un sistema. Y cuando uno de estos sistemas cambia, se me ocurre poner como ejemplo, porque siempre ha sido esto discutido, Jorge, ¿no? Inclusive en el desarrollo de la maestría que se está realizando con un grupo interdisciplinario, que parece que no hemos conversado en estos diálogos. Acuérdate tú esos diálogos, acuérdate de esos conversatorios extensos de hasta 5 horas que tenemos con los colegas, ¿no? Y recuerdo en uno de esos diálogos que la ingeniera Arellano conversaba con la ingeniera Vinuesa, y que qué pasaba con la variable logística y transporte. Caramba, en el juego del sistema, ¿qué sucedía si prefiero manejarme una logística de transporte internacional aéreo versus marítimo? Si bien es cierto, la variable precio se va a ver afectada si es que tomo si tomo la variable de transporte aéreo, se va a encarecer. Y por ende, probablemente el precio final en el país de destino también me va a encarecer ese producto. Pero deben aparecer en ese sistema, deben aparecer otras variables, Jorge, u otros subsistemas que nos permitan compensar precisamente la decisión que debe tomar. Es decir, así como tú abordas desde Nach, yo abordaría desde Bertalanffy, ¿no? Desde Bertalanffy, desde la teoría general de los sistemas, cómo pueden visualizarse. Y en fin, o sea, podríamos tomar algunos otros tipos de ideas o de ejemplos o de teorías que pueden ser abordadas y que creo que más adelante precisamente la vamos a topar, y que esa es una explicación precisamente a cómo salirnos, si me permiten el término, un poquito de los conceptos tradicionales de ventaja competitiva y de ventaja comparativa, Jorge. Sí, Armando, mira, y es muy importante que tú tomes como referencia la teoría de sistemas de Bertalanffy, porque tendremos que entender que las ventajas competitivas se generan en un sistema, ¿sí? Y que hay miles de actores en el sistema. Seguramente, tomando solamente uno de los ejemplos de vivencia actual, nunca se pensó que al interior de un sistema económico ingrese un virus. Y mira cómo está afectando al sistema económico, político y social, ¿no? Pero hoy por hoy estamos palpando fehacientemente precisamente el hecho de que tenemos que dimensionar muy bien los diferentes elementos para tomarlos en cuenta en nuestros sistemas. Ahora, yo quisiera avanzar un poquito en el tema, porque mira que en el momento en que nosotros estamos hablando de competitividad, es como que se nos hace muy pero muy necesario tratar de abordar una de las teorías que cambió no solamente la percepción teocéntrica, sino una percepción de cómo deberían los sistemas convertirse en sistemas dinámicos. Porque entre evolución y adaptación precisamente existe eso, una dinamia, ¿no? Y alrededor de esta teoría, alrededor de la teoría de Darwin, sobre la evolución y competencia entre las especies, se gestaron una serie de posiciones en las que, bueno, ha despertado mucha polvareda en el entorno científico. Y yo quisiera ahora que asimilemos a esta competencia de las especies, quisiera que la asimilemos precisamente con la competencia de las empresas y de los países. Porque la teoría está dada y precisamente es para que nosotros empecemos a manejar algún tipo de investigación aplicada. Miren, aquí yo tengo una página
en la cual precisamente se habla de estos temas. Y de aquí voy a obtener un extracto que nos permita tratar de enlazar los dos entornos. Miren, dice lo siguiente, y ahí abro comillas. En un estudio de laboratorio con microorganismos logran demostrar la hipótesis de Darwin según la cual las especies más emparentadas compiten más entre ellas. Miren, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Porque nos habla de una competencia de especies emparentadas. Vámonos al lado de las empresas. Tendremos nosotros que entrar en competencia entre empresas emparentadas. ¿Qué significa? Entre empresas del mismo sector simple y entre empresas del mismo portafolio de productos. Entonces hasta ahí tenemos el tema del enlace planteado. Luego dice, la competitividad entre especies puede ser feroz, sobre todo si dos especies compiten por la misma fuente de alimentos y el mismo espacio. ¿Cómo analizar esto de la misma fuente de alimentos? Claro, la fuente de alimentos van a ser los consumidores, ¿no? Y el mismo espacio es aquello que nosotros llamamos en marketing los nichos de mercado, ¿sí? Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, nosotros queremos hacer unas exportaciones de flores, por ejemplo, pero ya sabemos que las flores se van a Estados Unidos, se van a Rusia, se van a los Países Bajos, ¿sí? Pero ¿cuántos de los países que estamos de este lado no quieren conquistar esos mismos mercados? Entonces estamos atrás de un mismo espacio, ¿sí? Entonces miren cómo se va desagregando el tema. Luego dice lo siguiente: si dos especies se enfrentan bajo esas circunstancias, una de las dos está condenada a la extinción, ¿sí? Y nuevamente, ¿cuántas veces se ha visto en los ejemplos internacionales que eso pasó? Yo recuerdo, Armando, cuando nosotros tuvimos el problema del feriado bancario en una época, las empresas colombianas aprovecharon para ganar los mercados, las empresas colombianas exportadoras de flores aprovecharon para ganar los mercados internacionales del Ecuador, porque exportaban sus productos a unos costos que alcanzaban aproximadamente el 50% de nuestros costos. Entonces mira, ahí precisamente en esa época muchas de las florícolas que nosotros teníamos cayeron y nunca más alzaron cabeza. Entonces mira qué importante es que nosotros abordemos un concepto de estos, porque a pesar de ser, no sé si es un concepto biológico, ¿sí? Pero ese comportamiento biológico, que también es parte del individuo, porque nosotros somos seres biológicos, seguramente tienen que traducirse a comportamientos empresariales. Bueno, yo no sé si haya un estudio que diga la biología de las empresas exportadoras en el Ecuador. Sería súper chévere tratar de asimilar como método, aquí en este caso, al tema darwiniano, para que nosotros podamos hacer algunos ejemplos que va por este lado. Nos dice también que en un ecosistema grande hay muchos factores que no pueden confundir, y el trabajo de campo puede verse confundido por muchos factores. Ahí hay una especie de tautología. Dos especies pueden estar emparentadas, pero están rodeadas de muchas otras que coexisten con ellas. Así, por ejemplo, un depredador puede entrar en la relación y eliminar a una de las especies de la ecuación. Así que cuanto más simple y pequeño es un ecosistema, mejor es a la hora de estudiar estos aspectos. Y esto a lo que me suena es precisamente a la formación de los grandes imperialismos internacionales. ¿Por qué? Porque lo que interesa es precisamente tratar de cubrir todos los espacios. Miren, por ejemplo, en el caso de las exportadoras, nosotros tenemos por aquí a Novoa, que es dueño de los astilleros, ¿no es verdad? Pero seguramente si yo soy exportadora, logré afianzar mi negocio de la bananera, les pago a los productores bananeros de acuerdo a lo que yo quiera pagarles. Es decir, tengo controlado el mercado de los productores. Yo soy el exportador, entonces yo soy el comercializador.
como soy comercializador, tengo enlace directo con los clientes internacionales. Entonces tengo el negocio por ahí. Pero aparte de eso, le pongo la flota naviera para que se lleve al asunto. Entonces, ¿qué sucede con ese concepto simple? ¿No? Simplemente nosotros podemos decir que formamos nuestro ecosistema y que en nuestro ecosistema ya no queremos que entre nadie más. Es decir, formamos una gran cadena que en marketing llamaríamos integración, es integración vertical hacia adelante y hacia atrás. Lo cogimos y le pusimos todo el concepto, y entiendo yo que esa puede ser una de las ventajas diferenciadoras de Armando en este tema. Sí, mi estimado Jorge, y si me permites, yo aporto también un poquito en este tema, porque es supremamente importante, como tú relacionas, insisto, y de eso se trata. Desde la primera interactuación que tuvimos, el diálogo con ustedes, estimadas personas que nos miran, este era el propósito, ¿no es cierto? Salirnos de esa, y salirnos no malintencionadamente, por favor, sí, pero salirnos un poquito del mecanismo lineal cartesiano para abordar estas cosas. Jorge con los ejemplos lo hace, lo pone bastante bien, y trae a colación precisamente la teoría darwiniana de la evolución. Es que lo que pasa es que hemos dejado de lado, hablando de competencia, mi estimado Jorge, hemos dejado de lado tantos temas y hasta a veces desconocemos. En economía y en mercadotecnia nos hablan de la oferta y la demanda, y dentro de la oferta nos hablan de competencia, manejado desde conceptualizaciones distintas y diferentes, ¿no? Pero a lo mejor en esa linealidad, a lo mejor en ese camino solamente recto, se olvidaron que hay algunos tipos de competencias biológicas, que es lo que tú dices, y los seres humanos somos biológicos, y las personas que hacemos negociaciones internacionales somos biológicas, y quienes intervenimos en políticas fiscales, en políticas públicas, en políticas privadas para las empresas, determinar precios, somos biológicos. Lo que tú acabas de decir del ejemplo de Novoa y muchos otros, ¿no? Miren ahora cómo se está cayendo un poquito por la situación que estamos pasando. Los productores están vendiendo de manera directa, ofreciendo sus productos de manera directa, y vemos cómo están cambiando los mercados, cómo están cambiando la parte de la competencia o la competitividad de los mercados. Como ahora los productores están rompiendo el esquema de los canales de distribución y están tratando de llegar con un canal directo. No estoy diciendo que la existencia de canales desde el marketing, el directo, el indirecto, el ampliado, esté mal, no. Pero se trata precisamente de que planteemos otros tipos de propuestas. Entonces decía, miren, si hablamos nosotros de la teoría de Darwin, encontramos que se abordan precisamente competencias biológicas, que es lo que Jorge se refería. Y encontramos algunos tipos, si me permiten. Por ejemplo, la una es la competencia intraespecífica. Y la competencia interespecífica es aquella que se da entre miembros de la misma especie, ¿sí? Entre miembros de la misma especie, ¿sí? Es decir, el más fuerte sobrevive, decía Jorge en una de las clases, pero somos de la misma especie. Se da también la competencia interespecífica, que es todo lo contrario de la primera, ¿no es cierto? La competencia interespecífica es una forma de competencia biológica entre especies diferentes, pero cohabitan en una misma área ecológica. Ese es el famoso nicho ecológico al que se refiere ya por varias ocasiones Jorge, ¿no? Entonces, ¿qué predomina en especie humana? ¿Qué predomina? El individualismo, y ahí vienen las escalas de necesidades de Maslow. Aunque a veces a Jorge no le gusta que tratemos de este tema solamente desde las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Pero es de las que más conocemos, ¿no? Entonces, claro, unos compiten por sobrevivir, que es otro de los términos que hemos discutido con Jorge, la supervivencia, y otros compiten por
estar en la más alta escala, es decir, en esas de autorrealización o de staff, pero siguen siendo competencias, ¿no? La competencia por interferencia dentro de la competencia biológica, en cambio se da, aquí los individuos pueden interactuar directamente entre sí, pero denotan posiciones de acuerdo a su hábitat, ¿sí? ¿Sí? Es decir, y ahí nosotros vemos lo que está pasando actualmente en el mercado de aquí de Quito, pongamos como un ejemplo Quito, ¿no es cierto? Caramba, Quito está sucediendo una mutación en Quito que nadie se le ocurría hace 20 años, llegar a ser la ciudad más poblada del Ecuador, ¿sí? Le destronó, entre comillas y con todo respeto, Guayaquil, y claro, nosotros nos damos cuenta que es de acuerdo a su hábitat, es por eso que nosotros vamos viendo nichos de los amigos de extranjeros que llegan al país. Por favor, cuidado, sin hablar de xenofobia, cuidado. Entonces, claro, Quito ha mutado porque tenemos colombianos, haitianos, peruanos, venezolanos, creo que dije cubanos, provincianos y quiteños, es decir, 7. ¿Se imaginan ustedes 7? Entonces, claro, se da una competencia a los venezolanos. ¿Qué les está interesando poner en el contexto del mercado y de la economía? Arepas, empanadas, el famoso papelón que es un jugo de panela. A los cubanos, ¿qué les está interesando poner de por medio? Arroz con frijol. A los colombianos, la bandeja paisa. Y miren, eso es una competencia por interferencia. Y Jorge ponía precisamente el ejemplo del Ecuador con Colombia en cuanto a flores. Y es cierto lo que pasó. Con la debacle que sufrió el Ecuador con la retención de los capitales por parte del señor Maguat, es cierto, vinieron muchos colombianos, y vayan ustedes a ver, sobre todo la parte del norte, Cayambe y Tabacundo, y se dieron y se mostraron en su competencia, y eso fue una competencia por interferencia, porque indudablemente pertenecía al hábitat. Y si nosotros nos vamos a la competencia por interferencia entre Ecuador y Costa Rica en producción de banano, ¿sí? Y así podríamos poner un sinnúmero de ejemplos. Tenemos también una competencia por explotación, ¿eh? Un término que a muchos les puede disgustar, pero existe dentro de la competencia biológica por explotación. Esto quiere decir es una competencia indirecta, ¿sí? Es una competencia indirecta. Espero a que exista algo para intervenir. Una competencia aparente, ¿sí? La competencia aparente es aquella que mezcla la competencia por interferencia y por explotación, ¿sí? Es decir, vamos a esperar qué sucede con la otra especie, o cómo le va a la otra especie migrando para yo también tomar ese mismo rumbo y ese mismo camino. Lo que me he permitido indicarles, vuelvo a repetir, es de una competencia biológica que quería que sea un complemento con lo que Jorge hablaba de la parte de abordar cualquiera de los temas, por ejemplo, desde el comportamiento de las especies. Entonces, qué interesante fuese entender, por ejemplo, un estudio de negocios internacionales desde la competencia intraespecífica. Sí, va a ser de pronto nuevo, va a ser de pronto loco, va a ser de pronto utópico, ya me dieron esa palabra, para muchas personas, pero que sin duda alguna les dejamos ahí planteado el tema para el análisis, Jorge. Sí, Armando. Mira, creo que nosotros deberíamos ir gestando, me parece que sería muy saludable, que gestemos un bucle, ¿no? Ustedes saben, un bucle son una serie de elementos que generan interdependencias, ¿ya?
voy a proponer este bucle, Armando. Competitividad, que es uno de los temas que ya visualizamos, con incertidumbre, ¿sí? Y con consumidores, o comportamiento del consumidor, como queramos llamarlo, ¿sí? Jorge, perdón que te corte, pero para hacerle un poquito, para bajarle a un nivel académico, plantea eso como un tema de investigación, por favor. ¿Cómo le abordarías como un tema de investigación en los negocios internacionales esa triada que acabas de dar? Sí, es que, bueno, primero bienvenido a lo que me dices, Armando, pero vamos a tratar de desarrollarle un tanto más y luego lo planteamos como tema de investigación, ¿te parece? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, avanzando en la triada, por favor, la triada va a ser competitividad, incertidumbre, comportamiento del consumidor, ¿sí? Ven que la competitividad la vemos desde la perspectiva de la empresa, ¿sí? Lo comparativo, habíamos dicho, es muy posible que ya se empiece a ver desde la perspectiva del consumidor, pero lo que resulta es que nosotros vivimos en un mundo incierto. Y bueno, aquí yo quisiera que tomemos en consideración precisamente una de las teorías que a nosotros nos encanta, Armando, que es la teoría del caos, ¿sí? En esa teoría del caos, desarrollada por Ilya Prigogine, que para comenzar es lo que nos dice a nosotros: se acabaron las certidumbres, ¿no? ¿Sí? Así es. Se acabaron las certidumbres porque todo está regido por el azar, ¿ya? Es decir, uno como que tiene que empezar a pensar en que la creatividad de la naturaleza, dice, y sobre todo la del hombre, ¿sí?, deben encontrar un lugar en donde la incertidumbre tiene que estar al frente de nuestras decisiones. Es una incertidumbre. Y él fue premio Nobel de Química, ¿no?, en 1977. Es así se abandera precisamente Prigogine. Y mira que es importante que nosotros notemos esto, porque Prigogine nos dice lo siguiente, y aquí voy a abrir comillas: lejos del equilibrio existen muchas soluciones, potencialidades que no existen cerca del equilibrio. Mira que eso parece como tú dices, un nudo Giordano, parece eso. Lejos del equilibrio existen muchas soluciones, potencialidades que no están cerca del equilibrio. Ah, claro. Lo que sucede es que a veces tenemos una visión muy tremendamente miope, ¿no? Y que pensamos que hay una solución, o dos soluciones, o tres soluciones, y resulta que no hay más soluciones, ¿no? Cuando en realidad lo que uno tiene que avisorar es un multiverso, ¿sí? Es una serie de opciones que también te pueden hacer entrar en equilibrio, que es lo que interesa. O sea, si nosotros contextualizamos el equilibrio bajo concepto país, como tener nuestra balanza comercial saludable, bueno, ese será nuestro equilibrio, no pasa nada. Pero ¿cuáles son las opciones para entrar en equilibrio? De eso es lo que deberíamos nosotros tratar de hablar un poquito. Entonces, mira, ¿qué pasa hoy por hoy en el momento en que nos dimos cuenta que el precio del barril de petróleo caía por debajo de cero? Se acabó el equilibrio financiero, el equilibrio económico del país. ¿Qué pasaría si nosotros decimos, oigan, se nos cerraron los mercados internacionales a las exportaciones de camarón? Se acaba otro equilibrio. ¿O qué pasaría si decimos, se acabaron las exportaciones de cacao y se acabaron las exportaciones de flores? Oigan, como que entraríamos precisamente en un fondo sin salida, porque diríamos, ¿y ahora las finanzas o los temas fiscales dónde quedaron? Porque no vamos a tener ingresos para soportar la dolarización, que es lo que siempre nos dicen los economistas, ¿sí? Y el otro concepto, oigan, ¿por qué no hemos visto más allá de nuestras narices para generar productos competitivos que hagan que
que nuestro espectro, nuestra oferta, sea mucho más atractiva y que salgamos. Hemos hablado ya por reiteradas ocasiones de la matriz energética. Entonces, el no comprender es porque durante estos años no se ha cambiado de matriz energética y seguimos dependiendo del petróleo, cuando se han realizado ingentes inversiones precisamente en el tema energético, y que uno de los grandes problemas es precisamente porque se ha puesto estas plantas, se ha puesto al lado de los volcanes y que no se les puede explotar al 100%, ¿no? Entonces, el verlo bajo una perspectiva diferente te tiene que engendrar competitividad. Pero salirme del equilibrio actual para entrar en caos y buscar nuevos equilibrios es lo que nos invita a hacer a nosotros Pigogine. Miren, que quisiera aquí nuevamente abrir comillas, porque me parece interesante esta parte, que nos dice, miren, la riqueza que nos puede guiar mucho mejor para comprender fenómenos complejos, ojo, la riqueza del equilibrio, de los grandes equilibrios, como por ejemplo la historia del clima, de la tierra y de la propia vida. Todo esto está ligado a una estructura de no equilibrio que era incomprensible desde una perspectiva antigua. El no equilibrio no es solo degradación, sino también construcción. Ni el tiempo respectivo de la mecánica ni el tiempo de degradación de la termodinámica clásica pueden explicar la riqueza del mundo tal como la vemos. Porque si nos vamos nosotros a la física clásica, por ejemplo, una máquina como es un automóvil, apenas se construye, entra en degradación y no va a haber nada que le haga autoconstruirse nuevamente porque entra en degradación, ¿no? Pero seguramente los seres vivos estamos siempre autogenerándonos. Por eso seguramente nosotros no entendemos la existencia de la vida. Muchos de nosotros no entendemos la existencia de la vida. No sé si alguien lo tenga claro. ¿De dónde asoma la vida? Si es que no cambiamos el paradigma que tenemos, el paradigma mental, para tratar de entender que la vida se genera todos los días y que está en una construcción permanente, oigan, vamos a tener las fobias que tenemos hoy por hoy. Lo del virus, si nos afecta o no nos afecta, mi criterio muy personal es que para algo le va a servir al planeta. Porque estos hechos recurrentes han pasado muchas veces acá en el planeta. Ha habido plagas, ha habido inundaciones. El otro día hablábamos, Armando, que teníamos ya 5 destrucciones masivas en el planeta en siglos pasados, en milenios pasados. Y de repente, claro, ahora nos está atacando a nosotros un virus. Y resulta que ese virus seguramente nos quiere decir algo, ¿no? Es decir, tenemos que verle también bajo un concepto a largo tiempo que no sea solamente la vida del individuo, para ver precisamente la vida en el planeta, ¿no? Entonces, tal vez puede ser que este virus nos quiera mandar algún mensaje, y nosotros sabemos que los grandes mensajes son precisamente siempre súper bien encriptados, ¿no? Entonces, tenemos que tomar atención en esa perspectiva. Y bueno, el famoso equilibrios desconocidos, nos llevarían a nosotros a tratar de estar siempre atrás de la búsqueda de obtener alguna ventaja competitiva, ¿no? Para no estar siempre cerrado a lo mismo, porque en el momento en que se nos cae algunos de los elementos que siempre hemos pensado que eran nuestro equilibrio, seguramente en comercio internacional, las condiciones podrían ir en nuestro detrimento. Yo solamente me imagino el hecho de que yo siempre trabaje con la misma empresa de logística. Y si algún rato la empresa de logística me falla, tengo que entablar nuevas relaciones con otra hasta que las entable, seguramente ya dejé de exportar algún tipo de producto, ¿no? O yo me imagino que en comercio internacional yo no esté acostumbrado a hacer una
una negociación ex-work. Y como no sé hacer la negociación ex-work y ahora me tocó, ¿no? Seguramente esa venta no me sale, porque yo nunca tuve experiencia en ex-work. Entonces, miren, el equilibrio que yo les invito a manejar bajo este enfoque y bajo la teoría del caos es precisamente eso. Tenemos que estar preparados para solucionar situaciones inciertas, pues la incertidumbre se deriva precisamente de la diversidad en la cual vivimos, Armando. Sí, Armando, ¿estás por ahí? Bueno, ese es el Perdón, Jorge, ¿sí, no me escuchabas? No te escuchaba, Armando. Ya, perdón. Te doy la palabra y sí. Perdón, había simplemente quedado en que la incertidumbre posiblemente a nosotros nos hacía que busquemos nuevos equilibrios, y los nuevos equilibrios son simplemente nuevas opciones, ¿ya? Sí, y como siempre, Jorge, mira que queda pendiente el ejemplo de esa triada, de ese bucle, queda pendiente el ejemplo que ya te paso para que déjame intervenir unos minutitos, porque también es importante, como siempre, las precisiones que podríamos aportar. Sí, tú mira, como mencionas, a Prigogine, las teorías, y no solamente, vuelvo a repetir, no solamente apalancarnos de una teoría, sino que tratar de explicar cómo distintas variables, distintos fenómenos podrían transmutarse para ser analizadas y que vayan en beneficio de los análisis que hagamos, ¿no es cierto? En este caso la geoeconomía y la negociación internacional, ¿no? Siempre hemos escuchado que el Ecuador es privilegiado en su ubicación geográfica, ¿no? Pero ¿qué ventaja hemos sacado de aquello? Hay que preguntarnos. Y precisamente es lo que tú planteas, es interesante, Jorge. Yo no quería dejar pasar de nombrar a quien fue creador de los principios de la incertidumbre, que fue Heisenberg, en 1927, ¿no? Y él sostuvo, ahí sí abro comillas, el principio de incertidumbre nos dice que hay un límite en la precisión con la cual podemos determinar al mismo tiempo la posición y el movimiento de una partícula, cierro comillas. Caramba, para muchas personas van a decir, ¿y la partícula qué tiene que ver? No, ahí ponía Jorge el ejemplo, precisamente, si usted pone a las variables del comercio internacional como el movimiento de las partículas, o a los movimientos de las variables geoeconómicas o económicas como las partículas, vamos nosotros a ir entendiendo. Entonces sí, el mismo Stephen Hawking reconoce que no existía, por último, algo definitorio en la parte de la ciencia, sino que da paso a que debemos creer en las incertidumbres de las que hablaba Heisenberg, ¿no? Y más allá de irnos a temas, o que piensen ustedes que estamos queriéndonos involucrarnos en o enredarles con un léxico demasiado profundo, por eso es que estamos aclarando precisamente cómo ustedes deben visualizar a estas teorías, y en este caso les decía las partículas con las variables del comercio o de la geoeconomía. Pero a mí en las lecturas que nosotros habíamos hecho, sobre todo los 7 saberes para la educación del futuro de Edgar Morin, mi estimado Jorge, en una de las partes de esta obra, él habla precisamente de la incertidumbre y las entropías económicas, ¿no? De la incertidumbre y las entropías económicas. Y aquí sostiene que la historia no puede solamente constituirse en base a una evolución lineal, ¿sí? En ella deben conocerse turbulencias, bifurcaciones, desviaciones, fases inmóviles, estados, periodos de latencia seguidos de virulencia, como por ejemplo decía él en el cristianismo, ¿no? El cual inició con 2 siglos antes de sumergirse en el Imperio Romano, y luego pasó por procesos epidémicos extremadamente rápidos, que el cristianismo bifurcó en la difusión, por ejemplo, del Islam. ¿Ah? Y caramba, esto es un enjambre, ¿sí? Esto se convierte en un enjambre
de devenires que se han enfrentado a riesgos, a incertidumbres que involucran evoluciones, enredos, progresiones, regresiones y rupturas, mi querido Jorge, ¿no? Como vuelvo a repetir, la finalidad no es dejarles ahí echados o lanzados estos términos que son un poquito complejos y confusos. Pero sí, si de esto sacamos nosotros provecho, volverán a ser entendidos como variables de connotación, a ser estudiadas en aquellos procesos, sea de negocio, sea de comercio, sea de economía, sea de administración, sea de estadística, sea de matemáticas, sea de marketing, de químico-biología. Pero es decir, que debemos tener pendiente que dentro del caos existe incertidumbre y dentro de esa incertidumbre pueden existir entropías y las entropías son precisamente las que les acabé de nombrar. Si con esto, Jorge, me gustaría que con todo, porque ha estado bastante filosófica la conversación, sería bueno de que terminemos de poner un ejemplo que te pedí al inicio de la charla que habíamos abordado. Sí, Armando. Mira, bueno, no sin antes poner el tercer punto de la tríada, ¿sí? Porque hemos manejado el tema de competitividad más incertidumbre. Nos está haciendo falta el tema de comportamiento de consumidores. Y mira que es importante que hagamos nosotros esta relación porque mira, en el tema de consumidores nosotros nos deberemos dar cuenta que ingresa nuevamente una temática un tanto complicada porque esa famosa relación cerebro-mente-cultura, que algún rato vamos a analizarla, nos lleva a entender precisamente que dependiendo del lugar de emplazamiento de los individuos, existen precisamente ciertas creencias, ciertos valores, ciertas costumbres, ciertas predisposiciones que son diferentes en los seres humanos. Y a veces, a pesar de que estemos emplazados en un mismo sitio, también tenemos diferencias. Es decir, cada ser humano es una individualidad aparte. Entonces, mira, este tema de comportamiento de consumidores nos lleva precisamente a tratar de entender de dónde debería nacer sobre todo el tema de lo comparativo, porque es el individuo quien compara. De pronto no es la empresa necesariamente, sino es el individuo. ¿Y en base a qué compara el individuo? Primero en función de sus creencias, ¿no? O sea, yo creo que una pasta dental contribuye a mi higiene bucal. Esa es mi creencia. Yo me pregunto a lo largo de la humanidad, ¿cuánto tiempo no tendrían pasta dental, no? ¿Ya? Pero ahora tenemos visualizada como creencia precisamente el hecho de que debemos usar una pasta dental. Muy bien. Y ahí, recién, voy a seguir poniendo otros ejemplos. A ver, yo tengo visualizado como creencia que tomarme una cerveza me quita la sed. Chévere, eso es mi creencia. Otra persona puede decir que calmará su sed tomando agua. Miren, ahí hay diversidad. Yo puedo tener como creencia el hecho de que después de estudiar, ¿no?, voy a hacerme un buen profesional y voy a tener mucho dinero. Otras personas dirán, no, a mí no me hace falta estudiar para tener dinero. Ya depende de las creencias, ¿sí? Pero en el momento en que nosotros entramos al lado de los valores, precisamente estamos entrando al lado comparativo, ¿sí? Entonces, como yo creía que la pasta dental me daba mi higiene bucal, ahora sí salgo a buscar, pues, y le busco a Colgate, y le busco a Aquafresh, y le busco a Sensodyne, no sé, le busco a cualquiera de esas empresas que me ofrecen algo, ¿no? Y que dentro de ese proceso de gradación que tenemos los seres humanos, yo me vaya a escoger en función de lo que dentro de mi estructura de creencias está bien, ¿ya? Entonces, le valoré al producto, le valoré a la marca, y cuando sumé las creencias que yo tengo versus los valores, yo generé una actitud hacia la marca, ¿sí? Por eso el tema de la psicología, porque la psicología precisamente estudia actitudes, ¿no es verdad? Entonces tenemos esa actitud que
de una u otra manera, cuando empieza a manejar contextos de repetitividad, aunque no sé si hoy por hoy todavía siga habiendo la famosa lealtad de marcas, puede ser que en algunos productos haya la lealtad de marcas, que debe ser muy complicado tratar de tenerlas o tratar de detentarlas. Pero cuando nosotros generamos precisamente esa actitud, yo seguramente voy a estar comprando y recomprando y recomprando y recomprando. Es decir, voy a hacer que mi comportamiento se convierta, o que mis actitudes, se conviertan en una especie de costumbre, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo mi costumbre, ¿cierto? Porque ya he valorado lo que tenía, porque tenía como opción, porque tenemos ya unas creencias. Yo ya tengo una costumbre y tengo por costumbre irme al fútbol todos los fines de semana, o irme a una discoteca todos los fines de semana, o irme a tomar un café todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque ya es mi costumbre, ¿sí? Una vez que tengo identificadas esas costumbres, seguramente hago que de esa costumbre, ¿no es cierto?, sea una de las tantas que vayan a configurar mi cultura, ¿sí? Entonces, simplemente es un recorrido. Y sucede entonces que en esa configuración de la cultura, si seguimos el modelo, ¿no?, seguramente yo tengo mis incertidumbres, que ahí viene el tema del ejemplo que me estaba pidiendo mi Armando. Tengo mis incertidumbres, pero ¿de dónde van a nacer las incertidumbres? De todo aquello que haga la empresa para poder flanquear precisamente esa cultura que yo tenía. Es decir, seguramente, miren, yo acá soy un asiduo consumidor de una determinada marca de vehículos. Oigan, pero las empresas chinas vienen con unos precios súper interesantes, con motores súper interesantes y todo. Y mucha gente tambalearía y en lugar de comprarse un Toyota se compró un vehículo chino, ¿no? ¿Por qué? Porque en el escenario, en el nicho ecológico, se generó una incertidumbre, y esa incertidumbre tiene que ver ¿con qué? Con la competitividad que está en el propio nicho ecológico, ¿no es cierto?, y que hace que el comportamiento de los consumidores seguramente se vayan a ese lado, que competitivamente hizo que elija otro determinado producto bajo su terminología de comparación. Entonces, miren, ahí agarra un poquito de lógica el modelo que estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque la lógica sistémica interdependiente de los diferentes elementos que configuran precisamente este escenario hace que las influencias del uno precisamente se vean reflejadas en el otro lado. Ahora, me pongo al revés. No quisiera que el actor de la competitividad sea la empresa, sino que el actor de comportamiento de la empresa sea el consumidor, porque en algún rato el consumidor también tiene que o debería hacer algo para que la empresa no solamente se maneje bajo el lado de la competitividad entre del sector de ellos, sino que tome en cuenta las perspectivas del cliente para que ellos asimilen su competitividad, pero bajo la perspectiva del cliente. Y aquí vienen todas las teorías de segmentación de mercados que nosotros hemos visto en marketing. O sea, definir mis bases de segmentación, identificar precisamente los nichos de mayor relevancia, ver qué necesitan, tener una orientación hacia el servicio al cliente y estar atrás de eso, ¿no? De tal manera que el comportamiento que se maneje en esta triada que estamos proponiendo sea un comportamiento que sea visualizado desde los dos frentes, Armando. No sé si por ahí está claro un poquito el ejemplo que me pedías. Sí. Creo que está claro sobre todo, ya te digo, para quienes nos miran, y si es que tenemos la suerte de tener un selecto grupo de muchachos universitarios, pues cuando piensen o cuando nos escuchen y piensen hacer en algo distinto y diferente, ¿no? Cuando piensen hacer algo distinto y diferente.
Yo en esto que tú acabas de hablar en el ejemplo, Jorge, me gustaría lo único, existe una frase de David Ogilvy, que fue fundador de la famosa agencia publicitaria Ogilvy Mather, en el libro de Naomi Klein, Nólogo. Y justo lo que tú acabas de decir, te lleva a esa situación, o sea, el consumidor, los deseos de consumo, los factores de consumo, dependen de qué, ¿no? Y mira, dice algo interesante, abro comillas, ¿no? En mi vida privada siento pasión por el paisaje, pero nunca he visto que los carteles embellecieran ninguno. Cuando todo alrededor es bello, el hombre muestra su rostro más vil al colocar una valla publicitaria. Cuando me jubile de Madison Avenue, voy a fundar una sociedad secreta de enmascarados que viajarán por todo el mundo en motocicletas silenciosas, destruyendo todos los carteles bajo la luz de la luna. Cierro comillas. Lo dice increíblemente David Ogilvy, uno de los impulsores de la publicidad, y yo le llamaría inclusive publicidad consumista, en el mundo, ¿no? La publicidad consumista en el mundo. Y de paso les recomiendo que alguna vez revisen, por favor, este librito de Naomi Klein, Nólogo, que realmente es muy interesante para abordar temas que nosotros estamos hablando, ¿no? Tú decías en tu ejemplo, Jorge, algo relacionado precisamente a la marca, ¿no? Pero caramba, este libro nos conduce a hacer un análisis un poco, inclusive yo diría psicológico, un recorrido de cómo las personas nos vemos impresionadas hacia ese tipo de mundos psicológicos para justificar el consumo. Sigamos, Jorge. Sí, hermano, yo creo que hemos abordado las diferentes concepciones. Quedan muchas cosas por hablar y vamos a tratar de ir complementando los enfoques que tenemos aquí. No nos olvidemos que todavía tenemos un contexto conceptual o un constructo por analizar, que es bastante interesante y que nos va a servir para lo que es la parte de negociación en cambio, en donde precisamente vamos a asimilar de una mejor manera cómo se deben manejar las triadas que las insertamos ya en algunos de nuestros diálogos, y que bajo esa perspectiva esperamos que en algún momento alguna persona, algún investigador, algún estudiante se pueda acercar donde nosotros para precisamente empezar a realizar estudios de este tipo, estudios que empiecen a denotar que la generación del conocimiento siempre tiene que ser variado, ¿no es cierto? Y que tiene que topar aspectos relacionales. Bueno, para el próximo encuentro, Armando, tomaremos en consideración precisamente uno de los grandes entornos del capitalismo, que tiene que ver con el libre comercio y el proteccionismo, para lo cual precisamente se deja invitada a la comunidad para que puedan oír este diálogo y bajo esta premisa seguir cimentando nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos, nuestras posiciones, nuestras ideas, que de una u otra manera lo único que hacen es ir generando reflexiones alrededor de varios temas, Armando. Sí, gracias, Jorge, no nos queda más. Ha sido creo yo, un diálogo enriquecedor, un diálogo difícil, un diálogo complejo. Y ahí dejamos planteado, ya Jorge hizo la invitación, dejamos planteado, por favor, a investigadores, por último, a personas comunes, a empresarios, a personas de la sociedad y a estudiantes que requieran una mayor profundización de estos temas, que a través de las comunidades Yachachicus les invitamos a que participen y que estaríamos gustosos de poderles atender. Una vez más, así suene a publicidad, por favor, las redes sociales están para que nosotros interactuemos. Les invitamos a que visiten las redes sociales y que sean parte de esta comunidad y que vayan aportando
¿sí? Que vayan aportando con sus conocimientos y con algún otro tipo de aportes que más adelante podríamos conversar. Gracias, Jorge, buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias.